Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo mis ganadores y perdedores de este draft 2026. Bueno, antes de comenzar, chicos, quiero comenzar dándoos las gracias. No solo por haber estado conmigo estos dos directos, donde el primer directo de la primera ronda fue espectacular, nos juntamos más de 400 personas en directo, tuvimos una media de 300 y pico, fue increíble. Y ayer, a pesar de ser la segunda ronda y que se habían salido muchos jugadores del mismo draft, también tuvimos un pico por encima de las 300, fuimos una media de como 200. Sois la polla, pero también el cómo me habéis acompañado, ¿no? A lo largo de toda esta temporada, el apoyo que le dais siempre a los vídeos del draft, el cariño que me demostráis siempre, ¿no? Tanto en los vídeos del draft como en otro estilo de vídeos. Entonces, desde aquí, muchas gracias a todos, ¿vale? Y quería comentaros una cosa antes de empezar este vídeo, ¿vale? Y es que a raíz de los directos del draft, ¿no? Quería comentaros la posibilidad que me estoy planteando de hacer un directo para el primer día o para la apertura de la agencia libre de la NBA. Entonces, si queréis ver ese si queréis ver ese directo, petad los comentarios de hoy, darle like, también podéis comentar otras cosas respecto al draft, cuál ha sido vuestro jugador favorito, vuestro pick favorito, porque más o menos este vídeo va a cerrar lo que concierne un poco al ciclo del draft 2026 dentro del canal. Entonces, oye, es un vídeo especial, dadle cariño, suscribiros si no estáis suscritos, darle like y esas cositas. Y lo que os digo, petadme en los comentarios si queréis que hagamos un directo de la agencia libre de las 3 primeras o 4 horas de la agencia libre. Y si veo que hay mucho apoyo en este vídeo, me planteo hacer el directo. Pero solo si veo que va a haber mucha gente que va a estar interesada en verlo, porque si tampoco va a haber tanto interés, tampoco lo voy a hacer, ¿no? Entonces, nada. Eso, que quiero ver vuestra opinión respecto a este tema. Ya me diréis si os gusta o no. Y con todo esto dicho, vámonos de lleno a la tier list. Vale, a ver. Importante destacar una cosita. Primero vais a ver que aquí debajo os van a ir apareciendo, he puesto como dos imágenes que se van cambiando, que creo que ha quedado bastante chulo, ¿vale? Y básicamente esto lo que nos va a aportar es que vais a ir pudiendo ver las caras de los jugadores, tanto de la primera ronda como de la segunda, que bueno, he pensado que está bastante guay. Y luego tenemos la tier list, ¿no? La he dividido en Masterclass, muy buena gestión, posibles ganadores y perdedores, han cumplido, podría ser mejor, y Disaster Class. Básicamente quiero hacer un aclaratorio, que ya lo hice el año pasado y me enfadé bastante porque en el draft pasado sí que hubo bastante lío, en este no tanto, ¿vale? Y hay que decir que creo que en este draft por lo general la gente ha hecho bastante bien las cosas, pero chicos, hay que siempre cuando se analiza un draft, lo de ganadores y perdedores, entrecomilladamente, ¿vale? Es un poco clickbait, en el sentido de que yo no voy a daros ganadores o perdedores por quien creo que ha cogido los mejores jugadores, porque por encima de todo, hasta que no veamos a los jugadores jugar, no sabemos a ciencia cierta si son buenos o si son malos. Entonces, la realidad es que hay que analizarlo por si han sabido cubrir las necesidades que tenía el equipo. Si han sabido entender si tienen que crear cultura, si necesitan jugadores ganadores, si necesitan jugadores con potencial, si han sabido entender su contexto y han sabido también dónde coger a qué jugadores, ¿no? Teniendo en cuenta dónde iban a ir esos jugadores, si ha sido Rich, si ha sido un robo porque lo has cogido mucho o muy por detrás de donde estaba proyectado, si eso ha implicado o eso implica, ¿no? Que no has podido seleccionar otros jugadores que sí que te hubiesen venido mejor y te lo has jugado un poquito más. Hay que analizar todas esas cosas, no analizar el hecho puro de este tío ha cogido a este jugador y por ende este jugador, como yo pienso que es muy bueno, este equipo ha ganado el draft. No, porque ese jugador a lo mejor es muy malo y el que ha cogido el equipo que yo pienso que es muy malo, luego acaba siendo muy bueno, ¿no? Entonces, por eso hay que analizarlo de una manera distinta, ¿no? Al menos es mi percepción de las cosas. Entonces, hoy sí que vamos a ir un poquito en orden alfabético, ¿vale? Y vamos a empezar con los Atlanta Hawks, que para mí los Atlanta Hawks son los primeros, pero sí que creo que están en Masterclass o muy buena gestión, ¿vale? Ayer les cayó un hate, la verdad, en el canal histórico, porque todo el mundo se pensaba que Henry Aizar iba a acabar yendo a los Hawks, unos Hawks que han terminado con Kingston Flemings en el 8, Zubi Ejiofor en el 23 y Henry Aizar en el 52. Me parece que está muy bien porque al final creo que teniendo los picks que tenías disponibles en todo el draft, has sabido seleccionar 3 jugadores que te van a poder aportar el año que viene y van a poder estar en la rotación. Un interior que te puede espaciar el campo, que es crucial para el desarrollo de tu equipo, que yo lo quería para ellos en el 23 y lo coges en el 52. Zubi Ejiofor, que es un jugador que ya teniendo a Aizar sí que tiene mucho más sentido en todo tu equipo porque puede ser más un 4 dinámico defensivo que salga desde el banquillo. Y Kingston Flemings, que puede ser tu base futura a largo plazo como un jugador más two-way. Me parecen 3 picks muy buenos, creo que han gestionado muy bien el draft, ya veremos si lo ponemos en Masterclass, porque tampoco me parece que hayan seleccionado un jugador que puede ser diferencial para su plantilla, ¿no? Por así decirlo, pero
sí que me ha gustado bastante, evidentemente, el draft de los Hawks y puede que sea de los mejorcitos sin ningún tipo de duda. Continuamos con el draft de los Boston Celtics, ¿vale? Que me parece también muy bueno, ¿vale? Pero que quiero ponerles en la tier de posibles ganadores y perdedores. Es una tier nueva que he incluido este año y que vais a ver que voy a poner a bastantes equipos ahí y me diréis, ¿por qué, Nico? A ver, muy sencillo. Hay muchos equipos, por ejemplo, como Boston, que han hecho dos apuestas muy interesantes. En el pick 27 ha seleccionado a Chris Cenac y en el pick 40 ha seleccionado a Dillon Mitchell. Cenac es un jugador que sobre el papel a mí me encanta y creo que va a ser muy bueno, pero la realidad es que es un jugador verdecillo que hay que ver si de verdad puede alcanzar su potencial o no. Es el típico perfil que los Celtics cogen, que apuestan por él y que luego funciona. Sí, eso normalmente suele pasar, pero él y Dillon Mitchell son dos jugadores susceptibles de no acabar teniendo una carrera prolífica en la NBA. Uno, porque no terminan de encontrar su juego en Chris Cenac, y Dillon Mitchell, porque es un jugador que por mucho que te aporte como defensor, nunca termina de encontrar un rol lo suficientemente decente en ataque como para poder mantenerse en pista. Entonces, para mí, si los Celtics sobre el papel han hecho un draft maravilloso, ¿vale? Han hecho un draft maravilloso y creo que han sido para mí uno de los grandes ganadores de este draft, quiero dejarlo claro, pero hasta que no les vea jugar, de momento les voy a poner posibles ganadores y perdedores, porque hay una leve posibilidad de que a lo mejor les salgan mal los picks y que realmente no sean fructíferos, ¿no? Continuamos con los Charlotte Hornets, que creo que ha sido un equipo que sin ningún tipo de duda, Charlotte está aquí, ha cumplido, ¿vale? Para mí Charlotte cumple, porque tenía que cubrir dos necesidades importantes o tres. Tenía que cubrir un interior en este draft, tenía que conseguir un guard si podía ser un base suplente y luego un jugador que les pudiese dar anotación desde el banquillo. Pues a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Dylan Swain porque les iba a dar un buen defensor de perímetro y también un anotador desde el banquillo. Evidentemente, Dylan Swain les podría haber caído al 14, al 18 no. Y al final, Charlotte, por eso digo que ha cumplido. Su prioridad número uno era conseguir un interior. En tu pick 14, los únicos interiores que quedaban eran Steinbach y Quintans, que eran un poco los que podían ir en ese rango, porque al final, vale, un Zubi, un Tarris Reed y tal son buenos, pero no los vas a coger en el 14 ni en el 18. Entonces creo que coges al jugador que, de los disponibles, el que más te convence, y luego has cogido un muy buen base suplente que creo que te va a venir muy bien y que además también te va a dar una chispa de anotación desde el banquillo importante. Entonces creo que Charlotte, bien, ha cumplido, me gusta el draft que ha hecho. Continuamos con Chicago, ¿vale? Que a mí, perdonadme, sin ningún tipo de duda, Chicago le estoy por meter en Masterclass, ¿vale? Y no porque me guste de... Es verdad que voy a ponerla a lo mejor en muy buena gestión porque Caleb Wilson lo tenían asegurado, ¿no? Y muchos me diréis, bueno, pero Nico, han cumplido, han cogido a Caleb Wilson, que es lo que tenían que hacer, y luego han cogido a Dylan Swain, que es un buen pick. No, me gusta porque es una muy buena gestión. ¿Por qué? Porque creo que Chicago Bulls hace una cosa muy interesante en este draft, y es que seleccionando a Dylan Swain no solo escoges un jugador porque te gusta, lanzas un mensaje, ¿no? O sea, estás lanzando un mensaje como front office de, oye, nosotros venimos aquí, vamos a hacer las cosas de esta manera, y las cosas de esta manera implican que quiero jugadores del estilo de Caleb Wilson, que quiero jugadores del estilo de Dylan Swain, jugadores competitivos en defensa, en ataque, que me van a aportar en los dos lados de la cancha. Y eso es muy importante, o de la pista, ¿no? Es muy importante eso para los Bulls, creo, el entender eso y el llevarlo a cabo, ¿no? En el draft. Y creo que al final eso para una franquicia como los Bulls es más representativo y más importante que para otras, y por ende creo que hay que tenerlo en cuenta. Luego los Cleveland Cavaliers. A ver, aquí sobre el papel los Cavs tendrían que estar en Masterclass porque han seleccionado a Malik Thomas en el pick 34, bajaron, recordad, del pick 29 al 34 para seleccionar a Malik Thomas. Y les voy a poner en Masterclass en el sentido de lo que hemos hablado antes, ¿vale? En sentido de... A ver, a los Hawks en verdad también, porque coger a Henry Visa en el 52 es tanto valor que se merecen estar ahí. Pero es verdad que ha sido un poco feo porque es lo que han hecho esto de pedir al resto de equipos que no les seleccionen, ¿no? Pero lo de los Cavs, ¿vale? Es en el sentido de que creo que es una masterclass. Al final tú bajas a la segunda ronda, ¿vale? Consigues a un jugador como Malik Thomas, que estaba proyectado por encima de tus posibilidades, es un chaval de primer año de la universidad, y conseguir eso en el pick 34, un equipo como Cleveland, que necesita todo lo que pueda tener, además un jugador de segunda ronda va a ser bastante más barato que uno de primera, y en ese sentido también ahorran dinero, y al final, el hecho de ahorrar dinero, conseguir un jugador que estaba proyectado para la primera ronda, y encima acumular un asset en el camino, pues oye, me parece muy bueno por parte de Cleveland, que dentro de lo que cabe no tenía mucho que hacer en este draft, y de todo lo que pueden haber hecho, creo que han hecho lo mejor, la verdad. O sea, en ese sentido, muy bien por parte de Cleveland, que lo que os digo, no me baso tanto en que Malik Thomas me parezca bueno, sino en el hecho de el valor que sacan de tener el pick 28 del draft, ¿no? Continuamos con los... Bueno, de momento a lo mejor muy buena gestión. Continuamos con el siguiente equipo, que son los Dallas Mavericks, ¿vale? Dallas Mavericks, que bueno, he de decir una cosa primero. Ayer estábamos con la coñita de Ish y tal, que ayer subí un vídeo de la segunda ronda que, por si queréis ir a verlo, está muy bien, la verdad que nos lo pasamos muy bien.
Y yo bromeaba con Easy y tal, no sé qué. Vale, chavales, pues me he estado viendo highlights del que también se llama como Sebolotishenko. Ojo, cuidado con ese tío. O sea, no fuera, o sea, fuera coñas, mirad vosotros si queréis. El tío parece que es un tirador puro tal, mis pelotas. Es un defensor ultra agresivo, es ultra atlético, mide 6'8", tiene una envergadura de 7 pies, el tío se tira tomahawks, se tira molinillos en medio de los partidos, es un animal atlético y encima el tío tiene muy buena visión y tiene muy buen juego de pase. Entonces, ojo, cuidado, porque Dallas de verdad podría draftar un jugador muy interesante. Con todo esto dicho, creo que Dallas, ¿vale? Ha sido un equipo que sin ningún tipo de duda tiene que entrar en la categoría de posibles ganadores y perdedores. A mí no me podría. A mí no me parece que Dallas. Bueno, de hecho sí, voy a ponerle en podría ser mejor, ¿vale? Voy a ser crítico con mi equipo. ¿Por qué? Ayer lo dije en el directo de la segunda ronda. El pick de Morris Johnson, para mí la mejor manera de definirlo, que es como lo escuché el otro día, o hace un par de días, es un jugador A+, pero que en el sitio donde ha sido seleccionado y al equipo al que ha sido seleccionado, de momento es un AC+, ¿vale? Esa es la mejor descripción que se le puede dar, ¿no? Y creo que al final, para mí, Dallas, esto podría ser mejor en el sentido de que creo que ha hecho cosas muy bien, como subir del 30 al 25 sin dar valor, subir al pick 56 para coger a Easy sin también dar ningún tipo de valor, pero sí que es verdad que hay dos cosas que se podrían mejorar. Y es uno, Morris Johnson, si es tu hombre, me parece increíble porque es buenísimo y yo estoy muy contento de que esté dentro del equipo porque me encanta, pero la realidad es que Dallas es un equipo que podría haberlo seleccionado un poquito más abajo y que realmente podría haber bajado un poco en el draft y haber acumulado un pick de primera ronda o algo del estilo que para el futuro nos hubiese venido bien. Y luego Toby Laguarle me parece un pick muy malo en el sentido de que, vale, es un jugador muy atlético y de brazos muy largos, pero que en un equipo con Cooper Flagg y con Morris Johnson, donde quieres que sean tus ejes del futuro, es un jugador que como mucho te va a poder jugar el resto de su carrera 10 minutos en tu equipo en playoffs. Y coger eso, pues para eso no lo cojas, ¿no? Entonces nada, por eso creo que podría haber sido un poquito mejor, pero por otro lado, para mí me parece posibles ganadores en el sentido de que Dallas, evidentemente, si Morris Johnson funciona muy bien y Sergio de la Rea es muy bueno, y luego Easy de repente es el puto amo, pues entonces estamos hablando de un equipo que ha sido uno de los ganadores de este draft. Pero quiero ponerles en podría ser mejor en el sentido de que creo que la gestión de los assets no ha sido la más adecuada, ¿no? Pasamos a hablar de los Denver Nuggets, ¿vale? Que aquí Denver les quiero pegar un palo importante. Y no porque hayan cogido a Trevon Brasil o Bryce Hopkins, que creo que Trevon Brasil va a ser un jugador interesante al lado de Jokic, porque es un jugador atlético, es un jugador capaz, técnico, pero que necesita un jugador inteligente a su lado que le guíe. ¿Y quién mejor que Jokic? En ese sentido, guay, ¿no? Y luego Bryce Hopkins, un jugador de trabajo que también va a poder aportarles en el ala. Pero quiero ponerles en Disaster Class porque Denver le ha dado, en el pick 26, ha traspasado con los San Antonio Spurs y le ha dado a Tyrese Reed, a uno de sus máximos rivales. Un jugador que sobre el papel, ya fuese Tyrese Reed, otro que podrían haber seleccionado en ese rango, que puede contribuirles mucho más de los que han seleccionado. Pero aún así, sobre todo es para mí Disaster Class en el hecho de lo que esto implica, ¿no? Por parte de la gerencia. Esto es un movimiento por parte de la gerencia porque querían ahorrar dinero, porque al final van a firmar a Trevon Brasil lo más probable por un contrato regular y a Bryce Hopkins con un two-way. Esto habla muy mal de la gerencia. Un equipo que tiene que competir, que lleva años siendo bastante decepcionante, ¿no? Y al final tienes una oportunidad de conseguir un buen veterano en esta zona del draft y decides bajar no porque no te interese a nadie, sino porque quieres ahorrar dinero. Para mí eso habla bastante mal de la gerencia y me preocupa bastante entonces el futuro de los Nuggets, ¿vale? Luego tenemos a los Pistons, ¿vale? Que aquí voy a hablar de los Pistons y de los Memphis Grizzlies de seguido, ¿vale? Porque hicieron dos traspasos donde unos primeros, el primer día se dieron 2 segundas rondas, los Pistons dieron 3 segundas rondas a los Grizzlies por subir al 17 por Ebuka Okori, pero luego los Grizzlies les volvieron a dar esas segundas rondas por Isaiah Stewart. Entonces, para mí los Pistons es un equipo, ¿vale? De que sin ningún tipo de duda se merece estar en muy buena gestión. ¿Ya qué me refiero con eso? Tú estás en el pick 21, ¿vale? Se han ido Bennett Sterz, se ha ido Christian Anderson, o se va a ir Christian, no se ha ido Christian Anderson, pero se te iba a ir Christian Anderson si te hubieses quedado en el 21. Y hay una posibilidad de que te hubiese ido también en Ebuka Okori. Los Pistons querían uno de esos tres, ¿vale? Estaba claro, por lo que han salido en los reports. Querían un guard, sobre todo que pudiese tener un poquito más la pelota en las manos y que pudiese ejercer como base suplente de Kate y al mismo tiempo generador de una ofensiva. Subes con 3 segundas rondas, no te pasa nada porque además luego las has conseguido de nuevo por el propio Isaiah Stewart y además coges ese jugador que tú querías que se Ebuka Okori, ¿no? Que cubre una necesidad muy importante dentro del equipo, que es un anotador que te va a dar muchísimo para el futuro de la franquicia. Y además, luego traspasas a Isaiah Stewart recuperando esas 3 segundas rondas y con eso te consigues el pick 53, que es Dogonon Yeso, que va a poder ser un gran sustituto de Isaiah Stewart, que pasará a Paul Reed a ser el segundo pivot del equipo, que es muy bueno y te da un fondo de armario también en la zona interior. Entonces creo que han conseguido el jugador que necesitaban y también al mismo tiempo no han perdido valor
quitándose a Isaiah Stewart por los picks de segunda ronda y también consigues a O'Connor y eso que te va a poder dar mucho y también cubre esa necesidad del pivot que has perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los Pistons han hecho un muy buen draft, han hecho una muy buena gestión de los assets y creo que es como tendrían que draftear los equipos, ¿no? Luego llegamos a los Warriors, ¿vale? Que creo que los Warriors han cumplido, o sea, es como los Hornets, creo que es un draft sólido, al final tú tenías que coger un que te ayudas a ganar ya, no se han complicado la vida, Jaxel es el jugador que más sentido tenía para ellos, era el que más les podía aportar y sin ningún tipo de duda creo que han acertado de lleno. Pero bueno, lo que os digo, al final aquí lo importante es valorar lo que has hecho con tus picks y al final, con el pick 11, que era muy importante, has cogido un jugador que era el que tenías que coger. Entonces, en ese sentido, bien. Y luego la AJ Jones, pues sinceramente no le conozco, así que no puedo opinar sobre él, pero bueno, un defensor sobre el papel que han seleccionado en el pick 54, que bueno, a largo plazo puede un poco posicionarse como un buen jugador de rol dentro de la franquicia. Continuamos con los Houston Rockets, ¿vale? Que he de decir que los Rockets hicieron cositas raras, ¿vale? Cositas raras. Y de hecho, voy a poner a los Rockets en podría ser mejor sin ningún tipo de duda. ¿A qué me refiero con esto? A mí Bruce Thornton me encanta. Y si es tu hombre y le quieres seleccionar en el 31, le seleccionas y no hay ningún tipo de problema. Creo que además va a ser muy bueno para los Rockets porque es el tipo de jugador que necesitan. Pero hay una cosa que es innegable. Bruce Thornton es un jugador que, por mucho que a mí me gustase mucho, y de hecho lo visteis, que yo le tenía puesto en el pick más o menos 40... Bruce Thornton era un jugador que en los big boards y en el consenso generalizado estaba muy al final de la segunda ronda. Estamos hablando de los 50 y algo. Que tú subas al 31 y cojas a un jugador como Bruce Thornton en el 31 es una gestión negativa de tus assets, en el sentido de que los Rockets tenían el pick 39 y otro pick que luego traspasaron dos picks con los Knicks y los Knicks cogieron los dos de los Rockets, ¿no? Al final, si tú hubieses querido subir al 31, podrías haber seleccionado en el pick 31 un jugador como Malik Thomas, un jugador distinto, y al mismo tiempo podrías haber seleccionado también con el pick 39 o 40 o 45 si hubieses querido luego subir a Bruce Thornton. Por eso me parece que han desperdiciado la oportunidad de conseguir dos buenos jugadores en vez de uno. Sí que es verdad que hay que decir una cosa. Los Rockets luego han contratado a Quadir Copeland en el contrato two-way, que en ese sentido está muy bien, ¿vale? Como undrafted, pero es una realidad que aún así lo que han hecho dentro del draft podría haber sido un poquito mejor. Continuamos, que lo que digo, no implica que Bruce Thornton no sea bueno, que me parece buenísimo para ellos, ¿eh? Continuamos con los Clippers, ¿vale? Que los Clippers creo que han hecho sin ningún tipo de duda. Para mí, a día de hoy, creo que son mi equipo favorito de todo el draft, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Los Clippers han seleccionado 4 jugadores en este draft. Keaton Wagler, Baba Miller, Nick Martinelli y Narcís Ngoy. A ver, yo en Nenúfar no le conozco, así que no voy a opinar sobre él, pero hablando sobre Keaton Wagler, evidentemente, hicieron lo que tenían que hacer, que era seleccionar o a o a Michael Brown, o a Kaz, o a Wagler. Tenían que coger el que más les gustase de los tres, pero a uno de esos tres, y han seleccionado a Wagler, o sea que en ese sentido, perfecto. Y luego, del resto de jugadores, me parece que han sido 2 jugadores que les van a aportar muchísimo. Los Clippers son un equipo que necesitaba juventud, por eso me gusta que para empezar que hayan seleccionado varios jugadores, porque necesitaban piernas frescas, ¿no? Y al final han seleccionado 2 jugadores en la segunda ronda que les van a poder aportar mucho, que son muy distintos entre ellos, que les van a aportar matices también distintos y que cubren necesidades en el ala. Nick Martinelli les va a dar un gran tirador, un jugador con capacidad de anotación, que también es inteligente cortando a canasta y que va a ser un roleplayer fantástico desde el día número 1. Y Baba Miller es un jugador top para ellos. Y probablemente los Clippers son uno de los mejores equipos para Baba. Va a poder jugar en el 4, va a tener libertad para poder hacer cosas, va a ser un jugador que va a tener minutos, también van a poder utilizarlo a la hora de que les dé versatilidad defensiva, que les dé tamaño, que les dé envergadura, ¿no? En esa posición. Y creo que son muy buenos picks por parte de los Clippers, muy buen valor también. Va a haber un jugador que se rumoreó que podría ir incluso en primera ronda. Nick Martinelli está más para mediados y le coges en el 55. Me parece muy bien. Y encima luego haces tu apuesta con Narcís Ngoy, que bueno, es un jugador que si te funciona, pues oye, la has cogido en el 57 también ha sido un buen movimiento, ¿no? Que probablemente sea un draft and stars o sea un jugador en contrato two-way que está en la G-League, ya veremos cómo lo gestionan, ¿no? Pero vamos, que los Clippers me gusta mucho cómo lo han hecho porque han hecho todo fantástico. Continuamos con los Lakers, ¿vale? A ver, los Lakers sé que mucha gente está diciendo que son muy ganadores, no sé qué. Para mí, claramente están en la tier de posibles ganadores y perdedores. ¿A qué me refiero con esto? Los Clippers han seleccionado a Cameron Carr con el pick 24. Entraron ayer también al pick 56 de la segunda ronda y al final no seleccionaron a nadie y entró Dallas a ese pick para coger a Easy, ¿no? O iban para los amigos. La cosa, han seleccionado a Cameron Carr y en ese sentido bien, ¿no? Por parte de los Lakers, gran jugador, ha sido muy eficiente en la NCAA. Pero hay una cosa que es una realidad y hay que hablar de ella. Y es que Los Ángeles Lakers es un equipo que necesita, ¿vale?, interiores. Y se la han jugado con Cameron Carr, porque Cameron Carr no es un 3, ¿vale? Cameron Carr es un 2, y Cameron Carr es un jugador que no vas a poder tenerle en pista junto a Austin Reeves y Luka Doncic. 2 jugadores que estás pagándoles millones de dólares. Entonces,
A ver, a todos les pagan millones de dólares, ¿no? Pero me entendéis. Entonces, estás haciendo un jugador que sabes que va a ser suplente, ¿vale? O que sobre el papel va a ser un jugador que como mucho te puede llegar a tener 20, 18 minutos en tu equipo de cara a una serie de playoffs. Puede ser muy bueno y puede ser muy importante dentro de la franquicia y puede que acabe siendo un jugador brutal dentro de la NBA y que sea acabe siendo mejor que Austin Reeves y que traspasen a Austin Reeves. Pueden pasar muchas cosas en la vida, nunca se sabe. Pero sobre el papel se lo han jugado, porque si no les sale bien, podrían haber tenido la posibilidad de coger interiores productivos en ese puesto, como Henry Basar, como Tarris Reed, y no han preferido hacerlo para seleccionar a un Cameron Carr que para ellos les ha caído del cielo, ¿no? Bien por los Lakers, porque de nuevo, si les sale bien, han cogido un jugador muy por encima de. O sea, muy por debajo de donde tendría que haber ido, pero la realidad es que se la han jugado porque no han cubierto las necesidades que tenían que hacer, que era o defensores o interiores que les jueguen el pick and roll. Y la realidad es que en ese sentido lo han hecho mal, ¿no? Entonces, por hacer un punto intermedio. Luego tenemos a los Memphis Grizzlies, ¿vale? A ver, Memphis ha sido un equipo que creo que ha hecho una muy buena gestión de los assets. No voy a ponerles masterclass, porque creo que no es una masterclass el hecho de recolectar 5 picks de segunda ronda para luego coger a Karim López en el 21, cuando es un jugador que me parece muy interesante para ellos porque va a poder darles mucho, pero la realidad es que Karim López me cuesta verle de 3, sobre todo con Cameron Boozer de 4, o sea, creo que habría muy poca movilidad. Es un poco lo que comentaba antes con Toby Lawal en Maps, ¿no? Has cogido un jugador que es muy complicado que pueda llegar a ser el 3 de tu equipo y básicamente va a ser el suplente de Cameron Boozer toda su carrera. Eso es un poco putada, ¿no? Pero aún así, creo que es un buen jugador y que pueden desarrollar en los Grizzlies y que ojalá pueda acabar jugando de 3. Pero de momento lo veo bastante complicado porque es que su mayor debilidad es la velocidad lateral y la rapidez de pies en general. O sea, es muy lentete, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo veo tanto el pick. Sí que es verdad que en cuanto a valores también, ¿no? Cameron Boozer en el 3, Kanye López en el 21, pero es verdad que Richie Saunders en el 32 me parece un poquito a lo mejor rich, sobre todo con el tema de la lesión y en especial con los jugadores que hay disponibles que creo que eran más interesantes para ellos porque cubrían otras necesidades, ¿no? Pero bueno, sobre el papel, los Grizzlies han hecho una buena gestión de los assets porque al final cogen 3 jugadores que sobre el papel querían, sobre todo Karim López que también lo querían, y la realidad es que han acumulado 5 picks de segunda ronda con los que luego han podido utilizar 3 de ellos para ir a por Isaiah Stewart, o sea que al final en verdad han conseguido solo 2. O sea que en ese sentido, guay, me parece bien por parte de los Grizzlies, creo que han hecho una buena gestión de los assets y al final, pues oye, para mí son ganadores en este sentido. Continuamos con Miami Heat, ¿vale? Que para mí Miami, sin ningún tipo de duda, es uno de los equipos que también... Es que estoy por ponerles en Disaster Class, sinceramente. O sea, Miami ha conseguido en Masterclass. O sea, Miami ha conseguido subir del pick 41 al pick 37, que parece una tontería, pero han conseguido subir al pick 37 para hacerse con los servicios de Ryan Conwell. Estamos hablando de probablemente uno de los 2 o 3 tiradores más puros que hay en todo el draft. Un jugador que también les va a dar anotación exterior y que les va a también dar un poquito de creación exterior desde el perímetro. Y lo han conseguido subiendo sin dar nada. Y el único jugador que quedaba disponible en ese sentido que les podía dar todo lo que ellos necesitaban, ¿no? Y el haber hecho eso en el draft sin dar nada, para mí, para Miami, es todo lo mejor que lo podrían haber hecho. A lo mejor no les pongo en Masterclass porque tampoco han hecho nada más, pero para mí solo eso merece estar ya allá arriba porque de verdad que creo que lo han hecho bastante bien. Pero vamos, que como veis hay muchos equipos que a mi gusto han hecho este draft bastante bien, la verdad. Tenemos a los Milwaukee Bucks, que para mí Milwaukee, sinceramente, creo que han cumplido. O sea, no me parece un draft maravilloso ni mucho menos. Ha seleccionado a Braden Barris en el 10, netamente en el 13 y Malik Lewis en el 60. Pero bueno, he de decir que por lo menos creo que está bastante bien el hecho de que han seleccionado a Braden Barris en el 10, que al final tenían que apostar por un guard en ese puesto, coges al guard que más te guste y ya está, y al final es lo que os dije. Era mucho más inteligente coger un guard en el 10 y dejar tan netamente en el 13 porque tiene sentido. A mí Nate no me gusta, ¿vale? Ya lo sabéis. Ojalá Nate le vaya genial y sea All-Star y sea el mejor jugador de la liga. No tengo nada en contra de ellos. Pero la realidad es que, oye, si hay un equipo que podía haberle seleccionado en el 13 y hacer una apuesta por él, era Nate. Pero la realidad, vamos a ser honestos, es que podían haber bajado en el draft y haberle seleccionado en el 18, que nadie se lo hubiese quitado. Pero bueno, no pasa nada. Al final han cumplido, tienen que coger jugadores jóvenes con potencial, ya está. Tampoco vamos a darle más vueltas al draft de los Bucks. Luego continuamos con los Timberwolves, que no sé por qué donde estoy leyendo aquí les han dado una C menos. A mí el draft de los Wolves me gusta bastante. Sí que es verdad que es un equipo que ha bajado, ¿vale? De la primera ronda y que en ese sentido habría que ponerle un poquito como como el tema de los Nuggets, ¿vale? Pero la realidad es que creo que lo voy a poner en han cumplido. Porque creo que es un equipo que... Vale, podría haber drafteado en primera ronda, no le convence al final nada de lo que tiene en segunda ronda y decide bajar en el draft, ¿vale? Porque hacen traspaso con Julius Randle, pero si hacen ese traspaso con Julius Randle bajando 5 puestos en el draft, también en parte es porque tampoco ven que haya ningún jugador que les merezca tanto la pena quedarse en ese pick 28, ¿no? Y al final, oye, te ha salido el contrato de Julius Randle, que bueno, es lo que hay, como queráis verlo, ¿vale? Pero en tema draft,
conseguir un ala pivot como Trey Kaufman-Renn, que ha sido un muy buen jugador de baloncesto durante toda su carrera en CIA y en Purdue, y coger esa Evans, que es un tirador puro de ala, que te puede aportar mucho, creo que cumplen o que cubren dos de sus grandes necesidades en este draft, y al final, teniendo en cuenta lo que tenían disponible en cada pick, creo que han cogido lo mejor que podían coger y sobre todo cosas con el mayor valor que había disponible, ¿no? Entonces creo que en ese sentido han cumplido. Tampoco nada maravilloso, pero bueno, bien. Luego los Pelicans. Creo que los Pelicans... sin más, o sea, creo que podría ser mejor en el sentido que ya hemos visto que no ha costado nada meterse a la segunda ronda, muchísimos equipos se han ido metiendo y saliendo sin pagar nada, o sea, los equipos entran pagando cash considerations, no podían haber soltado los Pelicans unos billetes y haber entrado al pick 45 a coger a algún jugador, pregunto, pero bueno, que en general sin más, han cogido a Jason Pierre en el 58, no creo que les aporte nada especial, pero bueno, ahí está, ¿no? Continuamos con los Thunder. A ver, los Thunder para mí, sin ningún tipo de duda, son... Es que no sé qué hacer. O sea, creo que en verdad... Es que a los Thunder les voy a poner en muy buena gestión, otra vez también. Porque es que los Thunder tienen una cosa, y es que creo que es un equipo que... Quiero ponerles en valor el hecho de que al final no hayan decidido subir, ya sea porque ellos no han querido o porque los otros equipos no han querido bajar en el draft, pero que al final han tenido la suerte o el acierto, ya nunca lo sabremos, de haberse quedado en el 12 y haber conseguido a Daimara, que era el jugador que ellos querían, que es perfecto para su futuro. Es verdad que dar 2 segundas rondas para subir un puesto, para coger a Bennett Sterz, que no le iban a coger los Grizzlies, puede ser un poquito raro y para mí eso les resta. Pero también luego el haber hecho el movimiento con los Heat, de bajar en el draft, conseguir cash que les va a venir bien a Owner, sobre todo con lo que va a tener que pagar este año, y conseguir Otega Owey, que es un jugador que es puro KC, me gusta. Creo que son buenos movimientos por parte de los Thunder, no han perdido assets, no han tenido que moverse en el draft, me parece bien. Sí que es verdad que creo que tendrían que haber hecho a lo mejor algunas cosas distintas, pero bueno, aún así me parece que han sido ganadores porque han cubierto sus necesidades, ¿no? Que era conseguir un buen base, o sea, un buen guard también para el banquillo y un pivot sobre todo, ¿no? Continuamos entonces con los Orlando Magic, ¿vale? Que yo pensaba que habían, no sé por qué, drafteado también a Félix Okpara, pero es verdad que al final solo se van con Isaiah Nelson. Yo decir que Isaiah Nelson para Orlando, sinceramente, ¿vale? Me parece disaster class completa por parte de Orlando. Básicamente, ¿por qué? ¿No? Porque Orlando acaba de draftar a Dennis Rodman. Y un equipo como Orlando, que probablemente es el equipo que constantemente tiene peores problemas de tiro y de espaciado, coger un tío que su mayor problema es que cuando le das el balón en las manos a 3 metros de la canasta, no es que sea un inútil el pobre, porque a mí me gusta mucho y le tengo mucho cariño, pero es verdad que es nulo, ¿vale? No te va a aportar nada. Hombre, es un problema, porque podrías haber seleccionado jugadores que te hubiesen aportado muchísimas cosas en muchísimos sitios, pero que por lo menos te hubiesen aportado tiro, que es tu mayor necesidad. Y coges un tío que te aporta todo menos tiro. Hombre, no lo sé. Si su táctica va a ser coger un reboteador, porque como saben que van a fallar muchos tiros, al menos les coja rebotes, bueno, me reiré un poco y les pondré mejor nota, pero sobre el papel creo que no han cubierto para nada sus necesidades. Luego tenemos a los Sixers, ¿vale? Que han seleccionado a Baron Philon. Y a la Baron Philon le voy a poner en posibles ganadores y perdedores. Es un mismo que he comentado con Cameron Carr y quiero mantener un poco la coherencia. La Baron Philon es buenísimo y yo estoy seguro de ello y va a ser increíble. Pero la realidad es que es lo mismo en Cameron Carr. Los Sixers han drafteado un jugador que por muy bueno que sea, lo has drafteado porque te ha caído del cielo y lo has seleccionado porque has dicho, bueno, tengo que cogerle porque es muy bueno. Y en ese sentido muy bien, ¿vale? Es como lo de los Lakers, pero es el mismo caso. Has seleccionado un tío que no va a ser titular en tu equipo porque es imposible, porque va a ser suplente eterno detrás de Maxi y de Edgecombe. Que puede ser muy bueno y que puede ser tu sexto hombre el resto de su carrera. Estamos de acuerdo. En ese sentido, muy bien. Pero hay una cosa que también es una realidad. Por coger a la Baron Philon has dejado pasar otras posiciones que podías haber cubierto de mayor necesidad, como el ala pivot, que es una necesidad prioritaria en Filadelfia. Entonces, si te sale bien la Baron Philon, muy guay porque has conseguido un jugador de gran valor, pero realmente como no te salga bien, has perdido la oportunidad de coger un jugador útil para ti porque has preferido coger el jugador de mayor valor que habría disponible sobre el Big Board, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante a destacar. Luego continuamos con los Suns, que no entiendo por qué aquí les están poniendo una D. No me gusta para nada este sentido. Creo que al revés. Para mí los Suns es un equipo que ha hecho una muy buena gestión. Los Suns, no entiendo por qué les han puesto una D, sinceramente, no me gusta nada. Los Suns tienen el pick 47, en ese pick no tenían a nadie que les fuese a interesar, han subido al pick 30 del draft sin dar absolutamente nada, ¿vale? O sin dar prácticamente nada, a seleccionar a Coapit, un jugador que puede llegar a tener muchísimo potencial, no pierdes nada, es un low risk, high reward. Al final, si subes en el draft al pick 30 y selecciones a un jugador como Coapit, que por poder puede acabar siendo uno de los jugadores mejores de este draft, ha sido un robazo. Y si luego Coapit no acaba siendo un jugador NBA porque no consigue
funcionar, no pasa nada, no has perdido nada en el proceso. Te has metido además en primera ronda y has conseguido un jugador bajo 4 años de contrato asegurado que además cubre tu posición de mayor necesidad, que es esa posición más de 4 físico que a veces siento que les hace mucha falta a estos Suns. Entonces, me parece que han hecho todo muy bien. Es que de hecho, me ponen aquí una de los Suns, pero yo no es que estoy por ponerles en Masterclass. O sea, me gusta muchísimo lo que han hecho los Suns, sinceramente. Además, tienes a un chaval que ha jugado en Arizona, que es del estado donde son los Suns. O sea, que además le dejas como en casa, ¿no? Por así decirlo. O sea, a mí me parece muy buen pick, sinceramente. Yo estoy muy contento. O sea, me parece que está muy bien por su parte. Luego, los Blazers no han entrado en el draft. Les voy a poner en han cumplido, sinceramente, sin más. O sea, no les voy a poner nada. O sea, podrían haber sido mejores, podrían haber entrado al draft, pero vamos. Bueno, les puedo poner aquí porque podrían haber entrado al draft, pero vamos, tampoco creo que les hubiese cambiado mucho la película, sinceramente. Luego, los Kings. Voy a dar aquí un voto de confianza importante. Y sé que algunos no vais a estar de acuerdo, pero para mí, los Kings, Masterclass. Me gusta muchísimo el draft que han hecho los Kings, y me voy a explicar. Creo que los Sacramento Kings seleccionan a Darius Akaf en el 7, que es lo mejor que les podría haber pasado. Jugador que puede ser tu jugador franquicia, que puede ser uno de los mejores 3 bases del futuro dentro de la NBA y que puede ser, hipotéticamente, si hay un buen equipo, un candidato a MVP. Que si eso pasa, es la polla para Sacramento. ¿Que puede ser un bust? Puede ser un bust, pero Sacramento es el tipo de pick que tiene que hacer, o sea que en ese sentido han hecho lo que tenían que hacer, hayan cumplido, pero me ha gustado, me han encantado los picks posteriores de los Kings. Me reí un poco de decirlo con el pick de Caravan, pero luego pensando en los picks a posteriori, ¿no? Con el de Caravan y Manuel Sharp, me encanta lo que han hecho aquí los Kings. Han cogido dos jugadores de dos universidades súper prestigiosas y muy competitivas de la NCAA, UConn y Houston. Dos jugadores acostumbrados a ganar, acostumbrados a estar peleando en el mayor nivel baloncestístico universitario desde hace años. Alex Caravan, 3 veces finalista de la NCAA, 2 veces ganándola. Tienes a Emmanuel Sharp constantemente llegando a las fases finales de los March Madness en los torneos de conferencia. Este año ha tenido un año fantástico. Son dos jugadores ultra competitivos, son veteranos, van a traerte esa garra competitiva, ese gen ganador. Son cosas que necesitan los Kings. Y creo que el intentar cambiar la base del equipo, ¿no? La cultura a través de los jugadores que llegan, porque vas a quitarte a los que ya estaban y quieres empezar a hacer un proyecto desde cero, me parece muy positivo. Y esa manera de pensar de los Kings, creo que, joder, vamos a darles flores, ¿no? Por una vez que hacen las cosas bien. Luego continuamos con los Spurs. Quiere decir que los Spurs es un equipo que para mí entra en esta... Uy, perdón, estos son los Nets. Para mí entra en esta tier sin ningún tipo de duda de posibles ganadores y perdedores. Es un equipo que ha hecho apuestas bastante raras en ciertos sentidos, ¿vale? Lo de Quintan y Tyrese Reed en primera ronda en el 20 y en el 26 a mí me ha gustado mucho porque creo que sobre el papel haces una apuesta para conseguir ese pivot para el futuro, o sea que creo que está bien, es un equipo que se lo puede permitir, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final te la estás jugando, por ejemplo, a que Quintan sea bueno y si no es verdad que has perdido un pick 20 que te puede dar un poco de rabia perder. Has subido al pick 26 y a conseguir un Tyrese Reed que sobre el papel tendría que ser algo más tangible. Y luego en segunda ronda sí que es verdad que no me terminan de gustar tanto los picks, porque coges a Malik Brown, que es un jugador que es un 4 undersized, pero que no puede ser un 4 porque no tira y que en verdad siempre ha sido un 5, que es atlético y que es verdad, pero que habiendo ya cogido dos interiores no me gusta el pick porque creo que hubiese sido mejor buscar un jugador más como Nick Martinelli, que puede ser un 4 de tamaño que les va a aportar mucho tiro. Y luego Jacoby Gillespie, que ha sido un reach porque Jacoby Gillespie estaba proyectado para ser o pick 50 y algo o undrafted y ser firmado en un contrato two-way y le han cogido en el 42. Entonces creo que había bases... que vale, podían ir a por un base suplente, estamos de acuerdo, pero sinceramente tenían bases disponibles que podrían haber sido muchísimo más útiles para ellos y la realidad es que han preferido seleccionar a un jugador como Jacoby Gillespie, que además es pequeñito y que es un tirador más puro y que al revés, para mí, los Spurs si tenían que conseguir un base, tenía que ser más un base organizador, un base más veterano en el sentido de ser más un base clásico, menos ofensivo, pero también un poco más enfocado en defensa. No sé, creo que eso es lo que no me ha gustado tanto de los Spurs. La segunda ronda para mí lo estrapeo un poquito, pero bueno, si al final les salen bien todos, pueden ser ganadores, pero es verdad que también están en el riesgo de ser un poco perdedores, ¿no? Luego pasamos a los Toronto Raptors, casi un equipo que para mí podría haber sido mejor sin ningún tipo de duda. Creo que el pick de Jaden Bradley en el pick 50 es muy bueno y me parece que ha sido una gran ejecución por su parte, pero para mí el pick de Allen Greaves deja bastante que desear. Va a ser un gran jugador para ellos, estoy seguro, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Allen Greaves va a ser un gran jugador para ellos, es un jugador muy interesante que va a poder aportarles mucho y que creo que va a poder o van a beneficiar mucho a Scottie Barnes y a Colin Murray, el Boys, porque al final es un 4 tirador puro. O sea que bien, en ese sentido. Pero hay una cosa que es verdad. Toronto tenía dos necesidades claras en este draft. Uno, conseguir un 2-3 tirador que les diese movilidad desde el banquillo, que es lo que tendría que haber sido Grady Dick este año y no ha sido. Y un interior.
para rotar con Colin Murray Boys para el futuro. Y no han cumplido ninguna de esas dos necesidades. Que otra cosa es que también les pudiese venir un tercer base, que lo han hecho bien con Jaden Bradley, pero por mucho que Allen Greaves te vaya a aportar mucho y vaya a ser muy útil para tu equipo, eso no quita que era una posición de mucho menor necesidad que las otras dos. Y para mí eso es exigible. Además de que creo que Allen Greaves, perdonadme, han hecho un poco de reach. Yo creo que lo han cogido ahí porque tenían miedo de que los Spurs los cogiesen en el 20, pero vamos, que es un jugador que perfectamente podría haber caído al 27 sin despeinarse. Continuamos con todo esto dicho con los Utah Jazz, que los Utah Jazz, pues bueno, los Utah Jazz y los Washington Wizards, ¿vale? Que es que directamente los voy a poner juntos, ¿vale, chicos? Los Utah Jazz y los Washington Wizards los voy a poner en han cumplido, ¿vale? Al final tenían el pick 1 y el pick número 2. Tenían que seleccionar al jugador que más necesitaran y, bueno, han querido coger los Wizards a Devansa, pues a los Jazz les cae Peterson. Luego es verdad que los Wizards han subido en el 46 a coger a Félix Okpara, que bueno, les va a ser un buen jugador de rotación, pero bueno, tampoco quiero darles más nota por haber subido al draft a por Okpara, que al final, bueno, es un tercer pivot, que bueno, está bien, tenían que coger un tercer pivot si era posible, pero tampoco es nada del otro mundo. Y luego tenemos a 3 equipos aquí, ¿vale? Que no sé por qué en la lista esta no lo ponen, pero bueno, ya os lo digo yo que ya me lo sé. En primer lugar tenemos a los Indiana Pacers, ¿vale? Que los Indiana Pacers son un equipo que han subido o han entrado al draft, ¿vale? Mejor dicho, a seleccionar a Braden Smith en el pick número 38, ¿vale? Y para mí, ¿qué queréis que os diga? Está bastante bien, o sea, no pone aquí cuánto han dado, no me acuerdo cuánto han dado por él, no sé si han dado una segunda ronda para entrar, algo del estilo, han tenido que dar algo porque, hombre, es el pick 38, y oye, es un jugador interesante que les puede aportar desde el banquillo, encaja muy bien en la franquicia, es el tipo, además me gusta porque han cogido un jugador que puede encajar con la cultura, ¿no? Que eso está guay, y oye, como base, como tercer base del equipo para el futuro, que aprenda de McConnell y de Tyrese Haliburton, me encaja bastante. Luego tenemos a los Brooklyn Nets, ¿vale? Que no sé si me los he saltado, me los he debido saltar, perdonadme, fans de Brooklyn, ¿vale? Que ha seleccionado a Michael Brown Jr. en el 6, a Joshua Jefferson en el 28 y a Tyler Bailey en el 43. Creo que los Nets también han cumplido, o sea, Michael Brown Jr., vale, puede salirte mejor, puede salirte peor, pero la realidad es que es lo mismo que he comentado con los Kings, con los Clippers y con ellos, ¿vale? Tienes que coger o a Caf, o a Michael Brown Jr., o a Keaton Wagner, cualquiera de los tres, pero coger uno de los tres. Han cogido a Michael Brown Jr., bien en ese sentido, y luego Joshua Jefferson y Tyler Bailey, pues bueno, van a ser dos jugadores que les van a poder aportar. De nuevo, de hecho no, voy a poner en me gusta. Bueno, en muy buena gestión tampoco. O sea, no les voy a poner, o sea, no es que vayan a ser perdedores, pero bueno, me gusta. Voy a ponerles un poquito por encima de estos, ¿vale? Da igual, voy a hacer un poquito de trampa aquí. Pero es que me gusta, ¿vale? Porque creo que es un equipo que le hacía falta conseguir a la pivots y salen con 2 a la pivots. Uno como Joshua Jefferson, muy jugón y más físico, y uno como Tyler, que es más un tirador puro. O sea que consiguen variedades, ¿no? Que en ese sentido creo que está bastante bien. Y luego los Knicks, ¿vale? Que los New York Knicks se han movido muchísimo en el draft, ¿vale? Una barbaridad, y creo que solo por eso ya se merecen buena nota, en el sentido de que creo que moverte e intentar cosas está bien. Y al final han acabado el draft con Tyler Nickel y con Jack Cahill, ¿vale? He de decir que creo que, o sea, creo que solo por la gestión que han ido haciendo los Knicks, de ir bajando en el draft y conseguir dinero, me parece bastante bien. Bueno, en verdad es raro, porque por un lado me parece bien y por otro lado creo que podrían haber sido mejores, porque creo que O'Connor y eso que al final se lo dan a los Pistons les habría venido muy bien a ellos. O sea, creo que han hecho las cosas bien los Knicks. Voy a ponerles en han cumplido, en el sentido de que al final los Knicks tenían que acumular assets o recoger dinero, que es lo que han ido haciendo a base de cash considerations, y al final salen con Jack Cahill, que va a ser un draft en stats de manual, y Tyler Nickel, que va a ser un Landry Shamet pero un poquito más alto para el equipo, que puede encajar muy bien en el estilo de juego que tienen con Mike Brown. Entonces al final ese sería un poco mi tier final. Masterclass, los Clippers, los Hawks, los Suns y los Kings. Muy buena gestión, los Heat, los Grizzlies, los Bulls, los Cavaliers, los Pistons, los Thunder y los Pacers. Posibles ganadores y perdedores, que no es que esté mal ni esté bien, simplemente que se la han jugado y como no les salga bien, puede que a lo mejor haya sido más complicado, ¿no? Al final los Celtics, los Lakers, los Sixers, los Spurs y los Nets, ¿vale? Y luego han cumplido los Hornets, los Warriors, los Bucks, los Wolves, los Blazers, los Jazz, los Wizards y los Knicks. Podría ser mejor los Mavs, los Rockets, los Pelicans y los Raptors. Y luego en Disaster Class los Denver Nuggets y los Orlando Magic, que lo siento mucho, pero es lo que hay. Así que nada, darle like, todas esas cositas que sabéis que me ayudáis un montón. Ponedme en comentarios si queréis ver lo del directo de la agencia libre, que lo que os digo, solo voy a hacerlo si veo que hay muchísimo apoyo en este vídeo. Así que nada, os voy a ver mañana en otro vídeo, así que nos vemos. Un abrazo.